Dos, ya. Hola Gerardino, me encantaría que me contaras un poquito sobre lo que fue la época de la violencia bipartidista que se vivió en Colombia. Sí, con mucho gusto, Nati. Em, bueno, podemos empezar por decir que la violencia de los partidos o entre los partidos siempre ha sucedido desde su fundación, ¿no? Con Simón Bolívar y el general Santander, que fueron los fundadores de los partidos tradicionales. Esto no ha parado o no paró sino hasta que vino el Frente Nacional en el año 60, ¿no? Del siglo pasado. Mm, como dice la historia, esta lucha fratricida, porque ha causado durante 200 años miles de muertos, eh, tenemos que recordar la guerra de los 1000 días entre los dos partidos en el año 1899 a 1902. Mm, y luego la muerte de Gaitán ya en el año 1948. ¿Cómo te afectó a ti esto? ¿Tú viviste esta época? ¿Cuántos años tenías? Sí, yo puedo decir que la violencia entre los partidos afectó directamente a mi familia, ya que mis padres se vieron obligados a abandonar su tierra natal en el año 1932 con la subida al poder de Olaya Herrera, o sea, del Partido Liberal. Eh, ¿Tu familia a qué partido pertenecía? Mi familia es conservadora, eh, y ellos, como pertenecientes al Partido Conservador, fueron perseguidos en su pueblo y bueno, pues se puede decir que fuimos desplazados también. Yo nací prácticamente en ese exilio. ¿En qué pueblo vivían? Mis padres vivían en Macheta, Cundinamarca, pueblo conservador por esa época. Cuando manda el Partido Liberal, entonces viene la persecución a los conservadores y repito, mi familia fue obligada a salir de allí. ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo te afectó a ti? ¿Qué recuerdas de estas épocas? Bueno, yo nací en 1932, como le digo, ya estando mis padres desplazados en otro y viviendo en otro municipio. Ya en el año 48, cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril, yo tenía 13 años. eh, eh, y durante esos momentos que se vivieron por la muerte de este líder, mi padre, por pertenecer al Partido Conservador, fue apresado en el pueblo donde vivíamos en ese momento, que es un pueblo liberal. Fue apresado durante 8 días y yo tuve que, teniendo 13 años, hacerme cargo de dos hermanitas que estaban con nosotros en ese momento y pasar esa semana solos, viendo cómo los grupos, eh, es decir, que en ese momento se alzaron en armas porque no había autoridad. ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Dónde estaba metida El, la policía? ¿Qué pasaba? Porque yo tengo entendido que la violencia bipartidista comenzó desde mucho antes, más lo que explotó y lo que de verdad hizo que se convirtiera en una en tal magnitud
fue la muerte de Gaitán. ¿Tú cómo te enteraste de ella? Sí, claro, yo me enteré de ella cuando ese viernes 9 de abril salía de la escuela a las 5 de la tarde. Escuchamos por radio que habían matado a, a Jorge Eliezer Gaitán. En el momento que tú escuchaste eso, ¿qué supusiste? ¿Qué pensabas? En ese momento no pensé que fuera a degenerar en tanta violencia, ¿no? Tal vez por mi edad no supe la magnitud del problema que se venía encima, ¿no? Lo vine a saber por la noche cuando, estando en una tienda vecina a mi casa, escuchábamos las noticias con algunos amigos, unas personas mayores, entre ellas una persona que era muy prestante en la región y que era conservador. Y cuando llegó una volqueta llena de personas armadas y uno de ellos entró al establecimiento en que estábamos a las 9 de la noche más o menos, y vi cómo le ponía un revólver a este señor que les cuento y le disparaba, ¿no? Mi hermano, que mayor mío, cogió una botella y amenazó al tipo. Este salió corriendo, inmediatamente nosotros cerramos la puerta y procedimos a prestarle los primeros auxilios a esta persona que había sido herida. Afortunadamente una casa vecina que eran liberales y que eran amigos, sacaron a esta persona y la llevaron a la clínica respectiva, ¿no? Allí pudieron salvarle la vida. Entonces vi y sufrí en ese momento las consecuencias de lo que estaba pasando, de la violencia tan tremenda, ¿no? ¿Tú lo conociste? ¿Tú conociste a Gaitán en persona en algún momento? Sí, lo pude conocer porque unos meses antes había bajado a este pueblo que es Fusagasugá a una manifestación que le hacían sus seguidores, y en el caserío donde vivíamos muchos de los jóvenes de la misma edad mía salimos a recibirlo, ¿no? A pesar de que era liberal, él y mi familia conservadora, pues yo sentía curiosidad por ver a esa persona de que tanto hablaban, y pude saludarle personalmente. Él también nos saludó muy cortésmente a todos los jóvenes que ¿Qué estamos. pensaste cuando lo viste? ¿No tal vez te causó algún sentimiento verlo? ¿Algún recuerdo que tú digas, este hombre, por eso lo quieren? Sí, en ese momento sí me causó simpatía. Pues tenía una gran imagen, ¿no? Despedía esa simpatía, ¿no? Por el gran caudillo, ¿no? El gran hombre. Sí. ¿Y a ti, después de la muerte de él, qué pasó? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo tornó tu vida una cosa más agresiva? ¿Y fueron más los que llegaban en volquetas? ¿Habían más armas en la calle o simplemente se calmaron la violencia? Bueno, en esos días, esos 8 días, fue de violencia, de gentes armadas por la calle, buscando conservadores para apresarlos. ¿Dónde los apresaban? Ellos el día domingo siguiente a la muerte de Gaitán apresaron a mi padre y a mi hermano por ser conservadores y los llevaron a la cabeza del municipio, que es Fusagasugá. Allí los tuvieron 8 días.
presos hasta que bajó el ejército, que ya pudo controlar el desorden que había, ¿Cómo ¿no? hizo el ejército para controlar ese desorden, esas manifestaciones que se habían causado por la muerte de Gaitán? Pues ante el levantamiento de la policía, el ejército afortunadamente permaneció fiel a las instituciones y entonces se organizaron y se pusieron a la tarea de ir recuperando cada ciudad, cada región donde estaba subvertido el orden público. Cuando el ejército toma el poder, ¿viste algún cambio? ¿Viste algunos toques de queda o algo que tal vez demuestre que causaba, que ya se estaba acabando esa época de violencia? Bueno, por lo que en mi región no, es decir, exactamente en el caserío donde vivíamos, nosotros pues no se produjo ese toque de queda, ¿no? Pero sí creo que lógicamente en Bogotá y en otras ciudades me imagino que sucedió eso, ¿no? El toque de queda, porque en Bogotá, por ejemplo, hubo mucha violencia, se cree que hubo más de 10.000 muertos. Entonces, para contener a esos francotiradores que permanecían disparando a las personas y matando gente, pues tuvieron que imponer el toque de queda, ¿no? Y la ley marcial, me parece, no sé exactamente. ¿Tú qué hacías en esa época? ¿Los colegios seguían funcionando? ¿Todo seguía igual? ¿O simplemente hubo una pausa en tu vida cotidiana? Bueno, no, creo que a los 15 días que ya parece que se calmó, o al menos en la región donde yo estaba, la vida continuó igual. Luego vinieron las elecciones en el año 1950, donde el Partido Liberal no intervino en las elecciones, entonces ganó el Partido Conservador como siendo candidato el doctor Laureano Gómez. Y creo yo que se desató más la violencia, ¿no? Por no haber intervenido el Partido Liberal. Después de la muerte de Gaitán, después de que todo había pasado, cuando retoman otra vez estas elecciones y al ver que no hubieron liberales en ellas, simplemente decidieron otra vez retomar la misma violencia que estaba antes, o tal vez lo controlaron más. Ya el ejército está un poco más preparado. No, yo creo que la violencia continuó igual, inclusive tal vez se recrudeció, ¿no? De ahí que hubo el golpe de Estado, el golpe militar, ¿no? Con Sí. Gustavo Rojas Pinilla a la cabeza en el año 53. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, de eso recuerdo la pacificación de los Llanos Orientales, donde había un grupo guerrillero comandado por Guadalupe Salcedo. Al subir al poder Rojas Pinilla, hubo conversaciones de paz con ese grupo guerrillero, el cual se sometió y dejó las armas, ¿no? Mucho tiempo después, no sé, meses o un año, no sé, fue muerto en una de las calles de Bogotá, Guadalupe Salcedo, ¿no? Entonces la violencia no paró hasta que se acordó en las conversaciones de Siches y Benidorm en España,
conversaciones estas que tuvieron Laureano Gómez, exiliado en ese momento, y el jefe del Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo, decidieron, con el apoyo tal vez de sus partidos, fundar el Frente Nacional, donde iba a haber alternación de los poderes del Partido Conservador y Liberal durante 16 años. Entonces ahí la violencia política se calmó y se puede decir que el Frente Nacional acabó con la lucha esa fratricida entre partidos, ¿no? Ya vinieron otra clase de violencias, ¿no? ¿Qué opinas que en este momento sobre la violencia de Colombia? Sobre la violencia de Colombia, pues hay muchos factores que siguen manteniendo esa violencia e inclusive recrudeciéndola, que ha sido ya no luchas políticas, sino ya otros factores como han sido los grupos guerrilleros, el paramilitarismo, el narcotráfico, esta época de terrible recordación que fue la época de Pablo Escobar, de los famosos carteles de Medellín y Cali, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, Gerardino, muchísimas gracias. no, con mucho gusto. Gracias por brindarme toda esta información sobre la violencia que se bipartidista que se vive en Colombia Con mucho y gusto. que esta violencia que todavía seguimos viendo de otra cierta manera diferente, pero muy parecida en otras. Sí, ciertamente. Bueno, Katy, con mucho gusto. ¿Ah? Vale.